Entonces, trabajar este texto, que me gustaría hacerle 2 niveles de lectura. Y lo propongo porque primero es un artículo de una revista, entonces nos da esta posibilidad. Y, o sea que al leer entero el texto, nos da la posibilidad de analizar cómo el texto fue escrito. Y que tiene que ver un poco con un eje que siempre pensamos que otro lo va a dar y que otro lo analiza y demás, y que tiene que ver con una lectura metodológica, ¿no? A veces yo escucho que dicen, bueno, para tal materia piden una monografía. Es un término que prácticamente ya en el ámbito de la investigación no se usa más, pero de última, si fuera un trabajo monográfico, tendría que ser una tesis o un trabajo original. Y uno en ningún proceso de formación, salvo que sea una licenciatura, construye un trabajo original. Es decir, no pretendemos, ¿no?, que ustedes creen conceptos. Es decir, la idea es justamente que ustedes puedan tener un contacto analítico, crítico, con, al menos en política educativa, con distintas políticas que se desarrollaron a lo largo de la historia argentina y que marcaron y que están presentes y que están anidadas en esta institución que, como decía Pinet, termina como dominando, como constituyéndose como sinónimo de la educación, que es la escuela, ¿no? Nuestro país tiene una característica fundacional, identitaria, ligada a la construcción del Estado-Nación de la escuela pública, ¿no? Es decir, pensar en Argentina sin pesar la ley 1420, las políticas ligadas a esta construcción de la educación pública, es perdernos el 50% de cómo pensar en la identidad nacional, ¿no? Porque ha permitido construir subjetividades, pero también ha permitido difundir y ampliar la red de lectores, ¿no? Es decir, si hay lectores, también se va a desarrollar la industria del libro, de las revistas, se van a desarrollar otras áreas que tienen que ver con las industrias culturales, ¿no? Vinculadas justamente a este impacto que tuvo esta sumatoria de acciones que consolidan este proyecto de educación pública, este proyecto de política educativa, que está vinculado a la ley, pero también está a ambas leyes que hemos analizado, y agradezco a Florencia, pero también está vinculado a la creación, ¿no?, del Consejo de Educación, a la creación de esta revista y también ligado a un movimiento, y les voy a dejar les comparto, de lo que fue el normalismo, ¿no? Necesito construir docentes, ¿no? Wow. Entonces este texto funciona en ese marco. Les voy a compartir también una charla que da muy interesante sobre un libro de Gálvez, Pablo Pinet, de la maestra normal. Pero vamos a lo que quiero hacer y lo que les quiero proponer para que hagan 2 lecturas. Por un lado, de qué trata y estos conceptos que vamos a ir marcando y los marcamos en la próxima, pero por el otro lado, para que vean cómo está escrito, ¿no? El título es sumamente representativo de lo que va a tratar. Es decir, yo leo el título y ya sé de qué se va a tratar, ¿no? La importancia del título en un texto, que generalmente es lo último que se pone, ¿no? Yo ya sé que va a trabajar con los maestros para el sistema de la educación pública,
y las escuelas normales, y acá aparece en dónde y cuándo, ¿no? Es decir, las conclusiones a las que llegue la autora van a ser conclusiones que me permitan analizar estos 40 años. No habla de toda la historia argentina, habla de un momento específico, habla de una temática, ¿no? Que es la escuela normal, de una institución, las escuelas normales. Cuando se fundan, ¿en dónde? En nuestro país. Bastante amplio, podríamos decir, ¿no? Y dentro de ello, ¿qué rol ocuparon los maestros? Ya en el título, hay una astra que puede ser en castellano, las palabras claves, interesante, escuela normal, Estado, maestros y educación pública, ¿no? Esto que cuando decimos palabras claves, conceptos que me permiten, si hago un mapa conceptual, pensar, ¿no? Siempre es interesante eso, que cuando leen un texto puedan sacar palabras claves, aquellos términos que para ustedes, con esos términos, puedan explicar la estructura y cómo se arma el texto. Luego la introducción. En la introducción está todo, podríamos decir, ¿no? ¿Por qué? Porque yo lo que tengo que hacer es convencer al lector de que me siga leyendo, de que es importante que me lea, de que es importante lo que voy a decir, contar brevemente de qué se va a tratar, qué es lo que quiero hacer y qué hipótesis tengo. ¿Qué es una hipótesis? Es frente a ciertas preguntas de investigación que me hago, respuestas hipotéticas, respuestas que voy a poner en tensión y en juego a lo largo del cuerpo, del desarrollo del texto, o sea, a lo largo de mi investigación. Porque el texto lo que es una manera de mostrar lo que estoy investigando, ¿no? Es decir, yo en las ciencias sociales se muestra la investigación, ¿no? En los textos publicados, por eso se evalúa a un investigador de acuerdo a las publicaciones o a las presentaciones en congreso, es decir, todo lo que implica una publicación. Entonces, aparece un marco contextual, porque dice, en el imaginario nacional, bueno, ahí aparece un término imaginario. ¿Quién habla de imaginario social? Bueno, es un término que apareció vinculado a los imaginarios, que trabajó Branislav Pasko, y que tiene que ver con esta construcción ideacional que se consolida en la comunidad, podríamos decir. Entonces, en el imaginario, en la comunidad, se piensa cuando se habla de tal cosa, el sistema de instrucción pública es el vehículo que permitió a Argentina convertirse a principios del siglo XX en un país pujante, donde la movilidad social ascendente y la integración de los ciudadanos eran viables. O sea, esto es lo que creemos, esto es lo que consideramos. Y en ese marco, ella dice, bueno, hay una figura importante que es la del docente, el maestro de la escuela primaria. Y la relación de este maestro con este sistema de educación, ¿no? Entonces, lo que ella va a proponer es cómo se fue generando esto. Y dice, en 1892 había 7.000 maestros a cargo de la instrucción estatal, de los cuales solamente 1.700 tenían título. 1892. Y para 1930 las escuelas normales habían expedido un total de 50.000 diplomas entre profesores y maestros, ¿no? La idea de 1.700 a 50.000. Dice, bueno, ¿qué pasó? De que había 1.700 que tenían título en el 90 y que para el 30 recién, ya haber 50.000. Fíjense, exponencialmente hubo un gran desarrollo de esta profesión. Porque una cosa que decíamos, y que el normalismo implica, y la ley 1420, implica la profesionalización del campo. ¿Quién va a enseñar? Tiene que tener un saber específico. Aparece este saber específico. Entonces, ese saber específico, esa profesionalidad se aprende en un lugar. Y ese lugar va a ser justamente, me fui de tema,
la escuela. Entonces, estos son las herramientas que a ella le van construyendo como un supuesto para empezar a hacerse preguntas. Y estas preguntas son preguntas de investigación. No son preguntas que se le ocurrió un día porque se levantó y estaba nublado, ¿no? Sino que en función de, o sea, que uno investiga para construir preguntas, ¿no? Lo primero que hace, ¿no? Hace un primer paneo de un tema y empieza a ver que hay ciertos ejes que no se han analizado y esos los busca como preguntas. Una vez que plantea estas preguntas, viene una propuesta de trabajo, ¿no? Teniendo en cuenta estas interrogantes, este trabajo se propone objetivos. Los objetivos siempre se ponen con verbo. Eso lo deben saber de cuando hacen las planificaciones, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de la clase que voy a dar? ¿Cuál es el objetivo de si tengo que preparar una exposición? ¿Cuál es el objetivo? Siempre tengo que tener un objetivo. ¿Cuál es el objetivo del texto que voy a escribir? No sobre qué, sino cuál es el objetivo, ¿no? Y esto tiene que ver con una acción. Se propone, y acá es, estudiar, o sea, ¿qué voy a hacer? ¿No? ¿Para qué? Ahí viene. Estudiar algunos aspectos, no todos, del proceso de fundación de las escuelas normales, al mismo tiempo que se asentaba el sistema de instrucción pública, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Se propone estudiar. ¿No? Nos proponemos estudiar, analizaremos, ¿no? Si no aparece como verbo, aparece en la redacción generalmente se pone analizaremos, investigaremos, estudiaremos. En el presente trabajo investigaremos, ¿no? Es decir, ¿cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que yo tengo que entender de esto? Siempre pregúntense eso, en el objetivo del texto. Y luego va a aparecer, una vez dice, este estudio recorre el periodo de mayor expansión, justifica el periodo. ¿Por qué eligió esos años? ¿No? Justifica el periodo desde la sanción 1420 hasta los 30 primeros años del siglo XX y luego cuenta, por eso la introducción yo les decía se hace al final, cuenta un poco brevemente de qué se trata cada uno de los apartados. Y fíjense que vuelve a aparecer, este artículo se propone discutir, entonces aparecerían dos objetivos. Si yo le dijera, ¿tienen que sacar los objetivos? Bueno, uno sería estudiar algunos aspectos del proceso de fundación de la escuela y el otro objetivo, discutir el carácter ambiguo y contradictorio del proceso de creación de escuelas normales, de gran alcance y enérgico, pero al mismo tiempo construir, ¿no? Ustedes lo tienen en el texto, no se los voy a leer. Y en ese sentido acá aparecen antecedentes. ¿Alguien estudió estos temas antes? Bueno, estado de la cuestión se llama eso, antecedentes, y entonces ahí mencionan otros autores que analizaron estos ejes. Y luego, tiene que decir, como yo no voy a repetir, porque decíamos, parte de hacer un trabajo de investigación es presentar una nueva mirada, presentar algo original, algo que no está hecho. Por eso lo que tienen que hacer es analizar qué es lo que sobre esa temática se escribió y decir, bueno, yo voy a ofrecer esto nuevo, ¿no? Esta nueva interpretación, esta nueva, dice, si bien estos objetivos y rasgos estaban en el programa originario, un sinnúmero de constricciones restringían, ¿no? Luego viene el desarrollo, ¿no? de los apartados y concluye las conclusiones. Es decir, pues tendríamos el marco y las conclusiones, ¿no? Y en las conclusiones, me quedó larguísimo, y en las conclusiones tiene sí o sí, para que tenga coherencia ese texto, que responder a las preguntas que se hizo en el inicio. ¿Las responde o no las responde? Y luego siempre se plantean nuevas preguntas, porque uno nunca cierra el tema, ¿no? Entonces, en función, ¿no? de esa primera hipótesis, de esa primera afirmación que se hizo al principio, viene a ver si, en función del análisis, y acá aparece un eje, ustedes van a ver que aparece en el final algo que dice fuentes.
Bueno, uno puede consultar bibliografía y fuentes. Pese a que acá dice fuentes, habría en la historia se diferencia. Acá van a ver que hay mucha bibliografía, pero si ustedes analizan, van a observar que dice Ministerio de Justicia e Instrucción en la hoja 44, 1930. Bueno, esas son las fuentes documentales, ¿no? El resto es bibliografía, ¿no? Es decir, fuentes son documentos que se hicieron en ese momento, que son originales y que no tienen una interpretación. Obviamente son interpretativas, pero una memoria de un ministerio, decíamos, una fuente puede ser los legajos de los alumnos que están en la escuela. Eso es una fuente. Es un texto escrito que queda. Y si yo quiero analizar las características de los alumnos en la escuela de arte, pido todos los legajos de los estudiantes y analizo eso. Mi fuente sería eso. La fuente no es lo mismo, y en este caso eso no nos estaría sirviendo, que la bibliografía. La bibliografía consultada son otros textos en donde analizan, leen, interpretan, construyen teoría, ¿no?, de otros autores. La fuente es lo producido, ¿no?, en forma, un censo es una fuente, un diario puede ser una fuente, ¿no? La prensa es considerada una fuente, las imágenes son consideradas fuentes, ¿no? Es decir, son esa primera, ese modo de registro de esa época. Temáticamente, desde una lectura más de contenido, me interesaba recuperar un poco. Yo sé que ustedes en las didácticas, en las materias pedagógicas, trabajan lo que es la maestra normal, lo que es el normalismo, así que por eso procuro no meterme de lleno en eso, porque sé que ustedes lo trabajan, pero sí me parecía importante cómo este texto nos permite armar la estructura institucional en la que surge, ¿no? Hablábamos de la creación del Consejo Nacional de Educación, que lo señalábamos la otra vez, y este marco, decíamos, el 81, el Consejo Nacional de Educación, la ley, bueno, los debates en torno de lo que después va a ser la ley 1420, que decíamos, no la podemos terminar de leer sin relación con la ley Laínez, ¿no? Y esta importancia que empieza a tener la necesidad de construir un sistema. ¿Por qué hablamos de sistema educativo? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de sistema? ¿No? Sistema es una organización, en donde hay partes en función de un todo, ¿no? Y hay directivas, y hay reglamentaciones, ¿no? Un sistema. Cuando ustedes eran chicos, en la escuela primaria les enseñaban el sistema nervioso, el sistema linfático, el sistema, ¿no? Sistemas que tiene nuestro cuerpo, en donde cada órgano se conjuga para una función, ¿no? Una función superior, ¿no? Y están todos cumpliendo parte de esa actividad. Bueno, lo mismo para pensar, ¿por qué la importancia del Consejo Nacional de Educación? ¿Por qué la importancia de una ley? Porque es ligado a esta idea de sistema, el sistema educativo. El sistema educativo implica, ¿no?, un modo de comprender la política educativa, un modo de cristalizar, se cristaliza una política educativa, en donde hay partes, ¿no? Entonces están las escuelas, está el área de arquitectura, decíamos la otra vez, pero también está quiénes van a ser los funcionarios del Estado, porque los va a pagar el Estado. Acá aparece una cuestión muy importante. ¿El maestro tiene que cobrar o lo hace por vocación? ¿Es un trabajador de la educación o es la segunda mamá? ¿No? Ese eje me parece interesante también. Pero, entonces,
aparece un funcionario específico que es el maestro, ¿no? Y ese maestro no puede ser cualquiera, sino que tiene que tener ciertos saberes, y de ahí la importancia de la escuela normal, ciertos saberes que se enseñan en una institución también del Estado, ¿no? La famosa creación de la Escuela Normal de Paraná, ahí les dejo una imagen, tiene que ver justamente con este objetivo, que a su vez implica también que estos maestros tenían un superior, porque estamos hablando de sistema, entonces estamos hablando de una organización. Ese superior van a ser los inspectores, este cuerpo de inspectores, en su mayoría hombres, y eso me parece interesante, como lo señala, que van a ir a fiscalizar cómo se cumplen estas reglamentaciones, estas disposiciones y la ley, ¿no? En función de ello, ¿no?, tenemos que tener en cuenta, por un lado, toda esta organización burocrática y cómo, ¿no?, y por eso me parecía interesante este concepto de dispositivo, ¿no?, cómo se organiza, ¿no?, todo este sistema. ¿Cuándo aparece esta necesidad de crear? Por un lado se había creado la necesidad de la escuela, la obligatoriedad de la escuela, pero si yo hago algo obligatorio tengo que hacer a alguien que lo lleve a cabo. Y ese que lo lleve a cabo tiene que ser un maestro, no puede ser cualquiera, ¿no? Tiene que tener ciertos saberes específicos, que está vinculado a todo el desarrollo de la pedagogía, ¿no? Entonces hay un saber específico, ¿no?, porque hay que graduar esos conocimientos. Entonces ahí aparecen las distintas posiciones, que ustedes las analizan, de esa, a nivel de corrientes pedagógicas, ¿no? ¿Cómo voy a enseñar? ¿Desde qué punto de vista enseño? ¿Para qué evalúo? Todo eso que se preguntan en las didácticas tiene que ver con estos modos de llevar a cabo, ¿no?, este proceso educativo. Y que eso se aprende en un lugar específico. Y ese lugar específico va a ser la escuela normal, que después va a dar origen a los institutos de formación docente. Entonces, nosotros acá no buscamos convertirnos en, no se reciben de artistas, ¿no? O, qué sé yo, un profesor de educación física no se recibe de gimnasta o de atleta, se recibe de profesor, o sea que tiene saberes para saber enseñar eso, esa práctica. Teóricamente cada uno ha pasado y por ello, ¿no? Entonces ahí aparecía esta importancia que ella marca con cómo se organiza este sistema y luego, bueno, el análisis ya de la escuela normal y de cómo permitió marcar a quienes atraía, ¿no? Quienes tendían a convertirse en los alumnos de la escuela normal. Y los distintos secundarios, podríamos decir, ¿no? El nivel secundario de la escuela normal o el que iba al nacional, que eran aquellos que estudiaban para ser profesionales, en especial médicos o abogados, ¿no? Entonces había como una separación en ese trazado y en eso se los recomiendo y me quedó larguísimo esto. Luego, interesante, no dejen de leer las referencias, los pies de página, porque aparece esta concepción con respecto a el rol dado de los maestros, ¿no?, la legitimación de los saberes. Y van a ver que siempre hemos estado en lucha por la legitimación de nuestro rol como profesionales de la educación, ¿no? Bien, y en este caso, bueno, nada, no quiero seguir ampliando, pero los y las invito. Luego se va a meter en cada una de las provincias. Les voy a compartir otro texto de ella en donde hace un esquemita y aparece
cuando aparecen las primeras escuelas normales aquí me parecía que nos permitía comprender ya no solo en la escuela normal y como un hecho que se da en Buenos Aires, sino como una visión federal para construir esta idea de Estado-Nación.